Bienvenidos a Archivo Oculto, terror paranormal inexplicable. Te cuento que este canal de entretención está dedicado a relatar historias reales, algunas conocidas y otras contadas por los propios usuarios, sobre casos paranormales, terror, misterio, ufología y otros casos extraños. Prepárate un café o lo que quieras, apaga la luz, pero lo más importante, cierra la puerta de tu habitación. Estás en Archivo Oculto. A lo largo de la historia, en todas las culturas del mundo han existido historias de encuentros con criaturas aterradoras. Muchas de ellas están en la web, documentales en TV, libros, TikTok, podcast, etc. Muchas de ellas podrían ser explicadas por la pseudociencia que estudia el origen de animales, tanto de leyendas como de la realidad. Algunos ejemplos son Mothman, el Yeti o Pie Grande, los Nahuales, el Chupacabras y tantos otros. Pero hay algunos relatos que son prácticamente desconocidos, por lo que esta noche contaré 5 encuentros con criaturas aterradoras que tal vez no conocías. La conocida como bestia de Exmoor es, según el folclore británico, un gato fantasma que supuestamente merodea por los campos de Exmoor en Devon y Somerset, Reino Unido. Este tipo de posibles grandes felinos son conocidos en Reino Unido como ABC, Alien Big Cats, gatos fantasma y gatos misteriosos. Multitud de estas criaturas han sido descritas como panteras, pumas o gatos negros de gran tamaño. Esta criatura es parecida a la de la bestia de Gevaudan, que conté en el episodio 1 del volumen 6. En la década de los 70, en los campos de Devon, Inglaterra, comenzaron a aparecer ovejas muertas. Nadie sabía qué estaba ocurriendo y el pánico comenzó a extenderse en los pueblos. Si bien había miedo, era muy difícil imaginar que un monstruo surgido de la nada comenzara a matar a sus ovejas. Pero el tiempo transcurría sin que se supiera qué ocurría con esta criatura que emergía para hacer daño al ganado y luego desaparecía como si nunca hubiera estado ahí. Pero los ataques se hicieron notorios en 1983, cuando un granjero de South Molton llamado Eric Lay afirmó haber perdido más de 100 ovejas en el espacio de 3 meses, todas aparentemente muertas por violentas heridas en la garganta. Incluso hubo un informe de la bestia vista pescando con su pata en el río Barl, en Simonsbad, mientras que algunos lugareños teorizaron que su guarida podría estar en una antigua explotación minera en el páramo. Hubo tanta confusión en el pueblo que el periódico local, el Daily Express, ofreció una recompensa de 1000 libras a quienes matasen a la bestia. Hubo muchos francotiradores, pero ninguno tuvo éxito en su misión. Solo aumentó el número de testigos que decían haber visto un gato gigante de color negro. Las evidencias mostraban que el atacante no era un lobo o un perro salvaje, y mucho menos un zorro. Simplemente les arrancaba la garganta y los mataba. Según la descripción de quienes pudieron ver a la bestia, decían que se trataba de un gato negro gigante como una pantera, pero muy grande. Superaba los 2,5 metros de largo. Otros testigos insistían en que se trataba de un puma gigante y que éste tenía un compañero de color canela. Incluso algunos testigos decían que se trataba de perros gigantes, aunque esas versiones eran menos verosímiles. La conmoción creció hasta que incluso llegó el ejército británico a buscar a la criatura, pero tampoco pudieron encontrarlo. Un testigo, el naturalista local Trevor Beer, informó que vio una bestia en el verano de 1984 mientras observaba aves en un área donde se habían encontrado cadáveres de ciervos. Este fue su relato. Vi la cabeza y los hombros de un animal grande que apareció entre los arbustos. Parecía negro y más bien parecido a una nutria, una primera impresión que siempre recordaré, porque la cabeza era ancha y elegante, con orejas pequeñas. Los ojos del animal eran claramente de color amarillo verdoso. Mientras me miraba, pude distinguir claramente lo grueso de su cuello, las patas delanteras de aspecto lleno y profundo, y entonces en silencio se alejaron a través de los árboles. Estaba seguro de que todo su cuerpo y su cola era negro azabache, y su buce, que tenía unos 2 metros de largo por unos 80 centímetros de ancho. Trevor lo persiguió hasta el borde del bosque. Según dijo, corría como un galgo, sus patas delanteras se empujaban a través de las patas traseras, y parecían avanzar para golpear el suelo juntas. Parecía una pantera negra hermosa y muy grande, dijo Trevor. Pero hubo más avistamientos de la criatura.
En 1988, un granjero del área informó que vio un gato fantástico que iba a una velocidad increíble. Cada vez que se movía, podía ver las luces brillar en sus costillas. En otra ocasión, vio un gato enorme, con un bulto del tamaño considerable en el hocico. Una noche de diciembre de 1991, una familia rural observó durante unos minutos a un gran animal parecido a una pantera que merodeaba cerca de su casa. Varias semanas antes, el hijo de 13 años había visto un animal similar trepando un árbol. Se ha sugerido que la bestia posiblemente sea un puma o un leopardo negro que fue liberado de una colección privada en algún momento de la década del 60 o 70, después de que se aprobara una ley que prohibía mantenerlos en cautiverio, fuera de los zoológicos. Sin embargo, teniendo en cuenta que la esperanza de vida del puma y del leopardo es de 12 a 15 años, esto es muy poco probable. En el año 2006, la Sociedad Británica de Grandes Felinos informó que un cráneo encontrado por un granjero de Devon era el de un puma. No obstante, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales DEFRA descartó que se trate de un felino gigante. Los distintos testimonios de testigos oculares han producido una serie de descripciones diferentes. La mayoría informan que el animal es un gato grande que se parece a un puma o a una pantera. Supuestamente mide entre 1,5 y 1,8 metros de largo, desde la nariz hasta la cola, y aproximadamente 1 metro de altura, y tiene la capacidad de saltar más de 2 metros de altura. Las descripciones de su coloración varían de negro a tostado a gris oscuro, con marcas blancas en la cabeza y el cuello. Se detalla a su vez como un ser de hábitos nocturnos, con una cabeza ancha y con un cuello corto, un cuerpo musculoso y piernas cortas. Sus huellas son de 7 a 10 centímetros de ancho. El diario The Telegraph publicó un artículo en 1992 en donde comentó que varias personas, más de las que se puede ignorar, habían visto la bestia de Exmoor. Existen muchas teorías de que la bestia de Exmoor no es más que un perro, o quizás una manada de perros salvajes. Sin embargo, el pueblo insiste en que se trata de seres paranormales. El Ministerio de Agricultura sostiene que son confusiones de los lugareños y que es más probable que se trate de perros o quizás de gatos salvajes, muy comunes en el área. Una de las teorías de los investigadores es que una pequeña población cercana cría pumas para usarlos de mascotas, y se cree que unos cuantos escaparon y se volvieron salvajes. Sin embargo, hay otra hipótesis, y que la propone un zoólogo inglés que dice que grandes felinos habitaron Gran Bretaña desde tiempos inmemoriales, por lo que sugiere que probablemente aún existe un ejemplar vivo. ¿Qué fue lo que vieron decenas de personas en el suroeste de Inglaterra? ¿Es posible que un felino gigante sea el responsable de la muerte de centenares de animales? Se comenta que esta aterradora criatura aún vaga por los páramos y colinas de Inglaterra. Les comparto en pantalla el link de un video de la supuesta bestia negra de Exmoor. Hola gente del canal, agradezco por seguirme y por escuchar las historias contadas en Archivo Oculto. Apóyame con tu like o comparte este video con tus amigos, ya que con tu apoyo seguiré subiendo videos. Recuerda también que si has tenido alguna experiencia paranormal y quieres compartirla, me la puedes enviar al mail que está en pantalla o al Instagram. Ahora también en TikTok para que me sigas. Prepárate un café o lo que quieras. Apaga la luz, pero lo más importante, cierra la puerta de tu habitación. Estás en Archivo Oculto. El cuero, también conocido como cuero del agua, cuero vivo, manta o manta del diablo, es una criatura acuática presente en la mitología mapuche y posteriormente incluida en la mitología del centro y sur de Chile y en parte de la zona del suroeste de Argentina. Los mapuches le llaman Trulquehuecufu y lo describen como una criatura maligna cuya apariencia se asemeja a un cuero de vacuno o chivo, con unas uñas a modo de garras en sus bordes, las que usa para atrapar algún desprevenido humano o animal que se acerque a lagunas, lagos o ríos, arrastrándolos a las profundidades para alimentarse de sus cuerpos. Su manera de atacar sería al atardecer, acercándose de manera sigilosa a la presa que puede estar en la orilla o bien bañándose o bebiendo en el agua, o dentro de una embarcación.
Se dice que luego de estar lo suficientemente cerca, hipnotizaría a su víctima y posteriormente, mediante sus afiladas uñas, atraparía a su víctima o a la embarcación y la arrastraría hacia el fondo del agua. Ya en el fondo envolvería rápidamente a su presa y la mataría por sofocamiento. Y ahí la devoraría absorbiéndole completamente la sangre y otros fluidos. De su forma, tamaño, color y hábitos encontramos variaciones según el territorio donde se cuente sobre su existencia. De hecho, en Chile ya se ha hablado de este mito desde el río Concagua en la zona central hasta Chiloé y más al sur. Asimismo, en la Patagonia Argentina el relato es conocido, pero el efecto que tiene sobre las personas es siempre el mismo, temor, porque se trata de un ser maléfico. Lo anterior queda demostrado en la historia más conocida referente al cuero, que se repite de norte a sur y a cada lado de los Andes, sobre una mujer que, llevando a su bebé en brazos, va a lavar a la orilla de un lago, laguna o río y encuentra un hermoso cuero de animal tendido en la orilla, donde pone a su bebé mientras ella se dedica a sus quehaceres. Cuando de pronto el cuero cobra vida, envuelve al lactante y se lo lleva al fondo. Cuentan que los mapuches durante varias generaciones contaban que el río Gamboa, que desemboca cerca de Castro, fue por largos años guarida de esta criatura, y por tal motivo fueron muchas las víctimas que desaparecieron en sus aguas, especialmente bañistas y mujeres que acudían a lavar ropa de sus orillas. Para matar a un cuero se requeriría la ayuda de una machi experta, la cual con sus habilidades atraería el cuero hacia la orilla. Al tenerlo ya a la vista, lo engañaría arrojándole ramas de calafate. El cuero, engañado por el poder de la machi, creería que las ramas serían una posible presa. Sin embargo, al atacar y apretar con fuerza las ramas, las espinas de las ramas se enterrarían en su cuerpo y el cuero se desgarraría. Sangraría hasta morir su cuerpo material, o de otra manera, sin recurrir a la machi, se habrían que sacar troncos de quisco o cactus con muchas espinas, envueltos en el estómago o las tripas de un animal, y lanzarlo al agua, con lo que el cuero se acercaría creyendo que es una presa, y sucedería lo mismo antedicho. Las espinas lo atravesarían y matarían. Al contacto con el objeto, por reflejo, el cuero se arrollará sobre la rama, cuyas espinas se clavarán en su cuerpo condenándolo a muerte. Otra versión dice que una machi tiene el poder de atraer al cuero exponiéndolo para que pueda ser ultimado, y que la rama debe ser de calafate en lugar de espino. Sobre la naturaleza de este animal, se ha especulado que puede tratarse de una desconocida especie de mantarraya, o quizás un gran molusco o gusano plano, que por su apariencia provoca el suficiente terror como para tejer alrededor de él todo tipo de relatos dignos de un monstruo hambriento de carne y sangre humana. Algunos aseguran que este animal no es un mito, sino que un tipo de mantarraya gigante aún no descubierta. Agregó también que las mantarrayas gigantes de agua dulce eran desconocidas para la ciencia hasta 1990. Para esa fecha fue capturada en el sudeste asiático la que fuera llamada mantarraya gigante del Mekong, y este ser dejó de ser un animal mítico y pasó a formar parte de la biología clasificada. Antropólogos consultados sobre este tema opinan que el origen de esta leyenda puede estar en las creencias de los huecufes, espíritus malignos de los mapuches que están presentes en la tierra y les adjudican poderes maléficos. Por su parte, la antropóloga chilena María Esther Vicuña relaciona esta figura con la del Nerufilú, que se asimila al huecufú de agua, y lo asemeja con un zorro culebra que hace lo mismo que el cuero, roba gente y animales para comerlos. La misma antropóloga afirma que previo a la aparición del cuero, puede observarse en el agua una luminosidad que la vincula con la conocida luz mala o espíritus ya aparecidos, dentro de la cosmovisión mapuche, y en ese aspecto destaca el Anchimalén, que identifica a veces como una figura femenina radiante, o luz que se presenta para anunciar algo malo. Un avistamiento reciente ocurrió en el año 2009, cuando un pescador en la laguna El Perro de Pichilemu afirmó que una criatura enorme se acercó a su bote, el cual describió como un pez gigante sin cola. Otro relato cuenta que unos amigos que se bañaban en la orilla del lago Ranco en el 2015, el cuero de pronto se apareció y en un rápido movimiento se desenrolló. Supuestamente la criatura envolvió a uno de ellos, el cual logró escapar hasta que se alejó y vio como el cuero se hundió en las aguas hasta desaparecer. Hay varios relatos de pescadores que lo han avistado en lagos y lagunas del sur de Chile y también en Argentina, sobre todo en la provincia de Río Negro. Pero en mi opinión no basta con la cantidad de historias. Se requiere más evidencia para demostrar la existencia de este pez gigante o lo que sea.
se trata de un animal real o no, el hecho es que el cuero no se trata solo de una leyenda mapuche, sino que está instalado en el imaginario colectivo como una temible criatura que vive en las profundidades del agua. Si quedaste impactado con las historias que escuchaste recién, prepárate, porque quedan 3 historias más aún del archivo oculto. Hace pocas semanas atrás fue noticia en algunos medios el avistamiento de un supuesto pie grande Sasquatch o Bigfoot, el cual resultó ser un fake. Pero todos los años hay decenas de reportes de esta criatura bípeda tanto en Norteamérica como en Asia con el denominado Yeti. Pero existe una criatura similar de la que poco se habla y de la cual hablaré en este video. El Barmanou es un primate humanoide bípedo de índole críptico que viviría en la región montañosa del noroeste de Pakistán. Los pastores y lugareños que viven en esta zona han reportado avistamientos desde hace mucho tiempo. Supuestamente este primate viviría en las cordilleras de Chitral y Karakoram, entre el Pamir y el Himalaya, lo que lo sitúa entre las cordilleras de 2 críptidos más famosos, el Almas de Asia Central y el Yeti del Himalaya. Se dice que el Barmanou posee características tanto humanas como simiescas, y tiene fama de raptar mujeres e intentar aparearse con ellas. También se dice que lleva pieles de animales en la espalda y en la cabeza. El Barmanou aparece en el folclore de las regiones del norte de Pakistán y según el origen de las historias, suele describirse como un simio o como un hombre salvaje. También se han reportado avistamientos en el valle de Alai, en el distrito de Khuzestan, que está en la frontera de Afganistán y Pakistán, donde algunos testigos locales y pastores Gujar que llevan rebaños a pastos remotos en las altas montañas consideran que los encuentros con Barmanou son una cuestión de rutina. Uno de los primeros informes sobre esta criatura fue durante los años 20. Una pequeña unidad militar al mando del oficial soviético Topilsky mató a un hombre salvaje y velludo en las montañas de Pamir en Pakistán. El ayudante médico escribió un informe forense que da detalles anatómicos precisos del cuerpo y la cabeza. Lo que más llama la atención fue que su aspecto era parecido al de un mono, pero este era más alto y más humano que un mono, según describió el médico ya en su reporte. La primera y más famosa búsqueda en Pakistán del primate bípedo fue realizada por el zoólogo naturalista franco-español Jordi Magraner. Magraner colaboraba estrechamente con la antropóloga francesa Anne d'Ambricourt, del Museo de Historia Natural de París. Para poder realizar su trabajo con el mayor rigor científico posible, Jordi aprendió el idioma local en 3 meses. Solía entrevistar a los lugareños, haciéndole siempre las mismas preguntas, incluidas en un cuestionario que creó él mismo a partir de 63 caracteres anatómicos sobre el Barmanou, y después mostraba dibujos de yetis, monos, osos, humanos prehistóricos, etc. En uno de los viajes entre los años 1992 y 94, en un valle de Pakistán encontraron en la nieve unas huellas muy parecidas a las humanas que podrían pertenecer a Barmanou. Incluso consiguieron moldes. Magraner relató que hasta en 2 oportunidades le habían despertado los gritos guturales de un animal desconocido, pero que nada tenía que ver con la fauna local. Los investigadores encontraron pelo y hallaron excrementos que contenían 3 especies distintas de parásitos intestinales no definidos, por lo que la criatura que defecó ese excremento es un animal desconocido para la ciencia. Lamentablemente Magraner murió brutalmente asesinado en Afganistán el año 2002 a los 43 años de edad. En el 2004, sus familiares lograron recuperar su material de investigación, donde posteriormente fueron publicados algunos bocetos con la descripción del Barmanou hecha por los testigos. Respecto al motivo del crimen, hasta ahora es un misterio, ya que fue encontrado degollado, y si bien la policía no encontró pistas del autor, sí descartaron el robo con homicidio como causa. La policía pakistaní encontró también documentación que hablaba sobre la existencia del Barmanou y algunas cintas de audio que contenían testimonios de lugareños que describían su encuentro con la extraña criatura bípeda. Lo más probable es que la muerte de Jordi Magraner no tuvo nada que ver con la investigación del Barmanou. Sin embargo, algunos creen que el zoólogo franco-español estaba convencido de que el Barmanou no es un mito, sino que es una especie de humano prehistórico aún no descubierto. Dale like, comparte y comenta para seguir creciendo y subiendo videos. Y si te impactaron las primeras historias, prepárate, porque quedan 2 historias más en archivo oculto.
Walkers o Skinwalker es un tipo de brujo dañino que tiene la capacidad de convertirse, poseer o disfrazarse de animal o de ser humano. El término nunca se usa para curanderos que hacen el bien. Dentro de los chamanes navajos, los Skinwalkers representan la antítesis de sus valores culturales. Mientras que las mujeres y hombres reconocidos como curanderos comunitarios y embajadores culturales son apreciados en términos positivos y enriquecedores en el idioma indígena local, este otro tipo de brujos son vistos como malvados, ya que se cree que realizan ceremonias con intenciones malignas. Ellos manipulan la magia en una perversión de las buenas obras que tradicionalmente la gente chamán lleva a cabo. A lo largo del tiempo han habido incontables testimonios de encuentros con esta criatura demoníaca, principalmente en México y Estados Unidos. Sin embargo, existe un lugar donde abundan los avistamientos. El rancho Skinwalker, ubicado en el estado de Utah, Estados Unidos, es objeto de atención y asombro durante décadas, debido a los inexplicables fenómenos paranormales que ocurren en sus inmediaciones. Periodistas, científicos y magnates han tratado de encontrar una interpretación lógica para los siniestros eventos, pero hasta la actualidad ninguno ha logrado dar con esa explicación racional. De acuerdo con la tradición de la tribu nativa Ute que le da el nombre al estado de Utah, el rancho está habitado por una criatura sobrenatural conocida como el Skinwalker, que puede cambiar de aspecto y posee habilidades sobrenaturales. Los avistamientos de esta criatura han sido documentados a lo largo de los años, lo que ha alimentado aún más el misterio en torno a la propiedad. Los sucesos en el rancho van desde presuntas abducciones extraterrestres y círculos inexplicables en los cultivos, hasta la aparición de animales extraños y mutilaciones de ganado bovino. Uno de los antiguos dueños del lugar, Terry Sherman, quedó tan aterrorizado por lo que presenció que vendió el terreno después de tan solo 18 meses de mudarse con su familia. En 1994, Terry y su esposa compraron el rancho y luego contaron que se encontraron con una criatura parecida a un lobo, pero mucho más grande, que los acechaba cerca de su establo. También contaron que los animales silvestres que merodeaban el lugar en la noche se escondían, según ellos, por miedo a otra criatura. El multimillonario Robert Bigelow, fascinado por los fenómenos paranormales, adquirió el rancho en 1997 y fundó el Instituto Nacional para el Descubrimiento Científico llamado NITS para investigar estos eventos. A pesar de emplear un sistema de vigilancia las 24 horas del día, no se obtuvo evidencia física significativa, ya que los equipos sufrían daños cada vez que ocurría un evento anómalo. Más tarde, el empresario Brandon Fugal adquirió el rancho en 2016 y formó un equipo multidisciplinario de científicos e investigadores para estudiar los fenómenos inexplicables. Con cámaras y sensores monitoreando la propiedad continuamente, se han registrado eventos que desafían cualquier explicación natural. Eric Bart, el investigador principal contratado por Fugal, especula sobre la presencia de una inteligencia interdimensional o tecnología desconocida. El rancho Skinwalker ha sido objeto de documentales y programas de televisión y continúa siendo un enigma sin resolver. Aunque existen teorías que sugieren la experimentación militar, una vez de prueba como explicaciones, ninguna ha sido confirmada ni desmentida por el gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, el rancho Skinwalker de Utah, y a falta de respuestas lógicas, sigue siendo un lugar con una aura sobrenatural. Si bien en internet hay algunos videos, no existe una fotografía o una descripción genuina del Skinwalker. Les comparto en pantalla un video donde aparece un supuesto Skinwalker. Los dejo con el último caso de la noche. En los textos antiguos se habla mucho sobre gigantes que habitaron la Tierra, incluso después del diluvio de Noé. Como adelanté en el primer episodio del volumen, hoy hablaré sobre la historia de un gigante de 2 cabezas que fue encontrado por marineros españoles del siglo XVII. Esta es la verdadera historia. Los patagones o gigantes patagónicos son un pueblo de gigantes que apareció en los primeros informes europeos sobre la costa austral de América del Sur, región que por ello recibió el nombre de Patagonia.
El pueblo indígena al cual se refiere el exónimo eran los Aonikenk o tehuelches, que eran descritos como gigantes, aunque esa descripción pudo ser exagerada en la época, ya que escritores posteriores consideran que los gigantes patagónicos fueron un engaño, o al menos una exageración y una distorsión de relatos europeos anteriores sobre la región. Las primeras crónicas conocidas sobre gigantes en la Patagonia ocurrieron hace más de 500 años. Un superviviente de la expedición de García Jofré de Loaiza de 1525 que pasó por la Patagonia informó de que había mujeres de 2.7 metros y otras tan grandes que él llegaba solamente algo más abajo de las caderas. Posteriormente, Sir Francis Drake escribió que no eran tan gigantescos como se había dicho, pero admitió que eran mayores al hombre común, en altura, envergadura y fortaleza. Indicó que tenían una altura promedio de 7 pies y medio, que son 2,3 metros de altura, sorprendentemente alto si consideramos la altura promedio actual de 1,70 metros. En 1579, Francis Fletcher, el capellán del barco de Sir Francis Drake, informó también haber avistado patagones de una gran estatura. En la década de 1580, el marino inglés Anthony Knivet afirmó que en la región había podido ver huellas de pies 4 veces más grandes que las normales y que había visto cadáveres de 14 palmos. Los relatos se repetían. También en 1590, William Adams, un marino inglés a bordo de un barco holandés que dio la vuelta a la isla de Tierra del Fuego, informó igualmente un encuentro violento entre la tripulación de su barco y nativos anormalmente altos. Si bien no existen registros históricos que permitan establecer con exactitud su origen, rondan dos historias que buscan explicar de dónde salió este gigante que mide 3.6 metros y que tiene 2 cabezas. Al gigante le llaman Cap-Doa. Una de ellas señala que Cap-Doa fue encontrado por marineros españoles en 1679 en las playas de Tierra del Fuego, un siglo después que Hernando de Magallanes haya visitado esta zona del continente sudamericano. El marinero Antonio Pigafetta, cronista de la expedición de Magallanes, escribió en la bitácora del viaje: vimos cerca de la playa en Tierra del Fuego un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Cuentan que el aterrador gigante habría sido capturado y trasladado en un barco. A bordo del navío, el gigante de 2 cabezas habría luchado por su libertad con sus captores, quienes le dieron muerte atravesándolo con una lanza. Otra historia relativa a su origen señala que su cuerpo fue hallado muerto en una playa con una lanza que le atravesaba el pecho. Esta versión sugiere que el gigante habría nacido en Paraguay y que los nativos del lugar que encontraron su cuerpo lo momificaron y lo comenzaron a adorar como una visita divina del más allá. Por aquellos años, el capitán de una goleta británica se enteró de esta historia y se robó el cadáver para trasladarlo a Reino Unido, donde fue exhibido en ferias de rarezas y espectáculos. Hasta que en 1959, Thomas Howard adquirió los restos del gigante y luego lo vendió a otro comprador, y así fue pasando de mano en mano hasta que terminó en Baltimore, Estados Unidos. Hoy en día todavía se puede encontrar entre la colección de rarezas del pequeño museo de Antique Man en Baltimore, cuyos dueños son Robert Gerber y su esposa. En cuanto a las 2 cabezas que posee este gigante, se cree que era un siamés, pues en aquella época no eran casos infrecuentes, al contrario, las deformaciones solían ser algo que se da como en la actualidad. En mi opinión, un caso digno de estudio, aunque las historias de gigantes no son para nada una novedad, al contrario, hay incontables en casi todas las culturas del mundo. Pero a falta de pruebas concluyentes que demuestren la existencia de los gigantes o nefilim como se les menciona en la Biblia, surge la interrogante: ¿es real el gigante de la Patagonia o fue un elaborado engaño? Les comparto algunas fotografías de Cap-Doa. Archivo oculto. Terror paranormal. Inexplicable. Ayúdame a crecer dándole like al canal, suscríbete o comparte este video. Si quieres contarnos tu experiencia, puedes escribirme por correo a archivooculto236@gmail.com o por mensaje privado al Instagram del canal. Atentos que iré subiendo videos los días domingo. También deja tu comentario en cada video
para poder conocer tu opinión. Y recuerda, por favor, no te asomes por la ventana, que alguien te mira en la oscuridad.